Página 21. El enigma del mal, Luis Seguí, 2016. Primera parte. Miradas. Capítulo 1. La pregunta sobre el mal. 1.2. El malo sin cómplices, es un corderito. En realidad no hay desarraigo alguno de la maldad. Esta contundente afirmación de Freud corresponde al texto de Guerra y Muerte. Temas de actualidad, escrito en 1915, en mitad de lo que entonces se llamó la Gran Guerra, y evidencia una convicción acerca del carácter ontológico del mal que sostendrá durante el resto de su vida, aunque al tiempo de redactar este artículo no había desarrollado completamente aún su teoría sobre la pulsión de destrucción. Si en términos generales reitera en este texto la tesis expuesta en Tótem y Tabú en cuanto a la prepotencia de las pulsiones homicidas e incestuosas y la dificultad para someterlas, la irrupción del conflicto bélico acentuó en él la severa opinión que tenía de la condición humana. El artículo consta de dos ensayos, titulados respectivamente La desilusión provocada por la guerra y nuestra actitud ante la muerte, correspondiendo este último a la conferencia que él mismo pronunciara en la Sociedad Cultural Hebrea Bnai Brit a comienzos de ese mismo año 1915 en Viena. Ambos ensayos son de una extraordinaria riqueza teórica y conceptual en relación con la cuestión del mal, y bastante reveladores de lo que podría denominarse la ideología que animaba las opiniones políticas y los prejuicios de Sigmund Freud en esa época. En él confluían la creencia en la razón propia de un hijo de la Ilustración y los descubrimientos que iba haciendo en el campo de lo que aún se denominaba metapsicología, hallazgos que ponían en cuestión no solo el racionalismo y el historicismo, con su fe en el progreso indefinido, sino muy en particular cualquier concepción idealizada del sujeto. Como señalarían Max Horkheimer y Theodor Adorno, el pecado original de la Ilustración consistía en que a la voluntad de dominio sobre la naturaleza se asociaba la tentación del dominio sobre los hombres, y de semejante tentación dominadora no podía sino emerger el racismo, la xenofobia y el colonialismo. Y si las luces de la razón ilustrada no alcanzaron a cegar por completo al inventor del psicoanálisis, también hay que destacar que el texto en su conjunto muestra a un Freud presa de sentimientos encontrados, ante un conflicto que pone a prueba su lucidez intelectual frente a una auténtica marea de fervor belicista, alimentado por el nacionalismo austrogermano. En la primera parte del texto, al aludir a la decepción provocada por el estallido de la guerra, escribe Freud que el ciudadano particular puede comprobar con horror, algo que en ocasiones había creído entrever en las épocas de paz, que el Estado prohíbe al individuo recurrir a la injusticia, no porque quiera eliminarla, sino porque pretende monopolizarla. Además de la profunda amargura que le embarga al comprobar el retroceso de la civilización ante el despliegue de la pulsión de muerte en estado puro, Freud se muestra convencido de la superioridad de la raza blanca y, en particular, del papel de las grandes naciones dominadoras del mundo y en las que ha recaído la conducción del género humano, aunque muy a su pesar debe reconocer que incluso la que consideraba su patria no era inmune al contagio de la barbarie. La desilusión que le ocasiona observar hasta qué punto la guerra transgrede todas las restricciones pactadas para los tiempos de paz y reguladas por el derecho internacional no le impide, sin embargo, hacer una defensa del imperio austrohúngaro y por extensión, del alemán confiando en que una historiografía imparcial habrá de demostrar que precisamente esta nación, esa en cuya lengua escribimos y por cuya victoria combaten nuestros seres queridos, ha sido la que menos infringió las leyes de la convivencia humana. Para su biógrafo Peter Gay, Freud estaba padeciendo un inesperado acceso de patriotismo. Los argumentos patrióticos de Freud y su confianza en la victoria, que ya había desplegado poco antes en la conferencia citada en la Sociedad Bnai Brit, muestran que su lucidez no era un dique suficientemente fuerte como para protegerle del empuje de las identificaciones, e incluso de hacerle incurrir en opiniones etnicistas y racistas.
Además de la natural preocupación por los riesgos que podían correr sus hijos, Martin estaba en el ejército desde el comienzo de la guerra, y Oliver y Ernst se incorporarían más tarde. Lo cierto es que el estallido del conflicto desató una fiebre bélica que arrastró a muchas de las mejores cabezas pensantes de la época, tanto en Austria como en Alemania. No solo Freud padeció semejante acceso, también sucumbieron a él Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, e incluso Stefan Zweig. Muchas personalidades del mundo de la cultura, de la literatura y las artes plásticas y no solo en el bando austroprusiano se entusiasmaron al principio por un acontecimiento que recibieron como una saludable purificación espiritual, una ruptura con la decadencia que numerosos intelectuales creían percibir en el conjunto de Europa. En el verano de 1914, como señala Peter Gay, este tipo de discurso se impuso y arrastró a poblaciones enteras, y constituye un ejemplo notable de lo susceptible a la regresión colectiva que pueden ser personas presumiblemente sensibles y educadas. En términos freudianos se diría, ¿con qué fuerza retorna lo anímico primitivo, y cuántos estragos ocasiona incluso en las sociedades que se estiman más civilizadas? Y si es cierto que tantas personas cultas, educadas y cosmopolitas como los intelectuales citados se dejaron arrastrar por el virus nacionalista, ¿hasta qué punto, sin embargo, pueden ser juzgadas sus opiniones de hace 100 años con los criterios actuales? Es una evidencia que a comienzos del siglo XX la civilización europea dominaba el mundo. Entonces no se cuestionaban los conceptos civilización y civilizar, y Occidente era principalmente una referencia geográfica, sin las connotaciones ideológicas que le fueron asignadas a partir de la segunda posguerra. Las ideas y los principios ilustrados parecían haberse realizado con plenitud en un continente que, con la excepción balcánica, los Balcanes, opinaba Winston Churchill, producen más historia de la que pueden consumir. No conocía la guerra desde el final de la que enfrentara a Francia con Prusia en 1870-1871. Europa y su prolongación transatlántica, los Estados Unidos de América, vivían una era de desarrollo científico y tecnológico cuyos resultados, aplicados a la industria, favorecieron un crecimiento y una prosperidad hasta entonces desconocida. Para los europeos de finales del siglo XIX y primeros años del XX, la supremacía del hombre blanco ni siquiera se discutía, la concepción eurocentrista del mundo llamaba a civilizar a implantar su dominación sobre los pueblos atrasados, y civilización era una expresión autorreferencial. El reparto colonial pactado a partir de 1880 por las potencias continentales y Gran Bretaña que funcionó, en expresión del ministro francés Jules Ferry, como una válvula de escape al exceso de población, produjo además grandes beneficios de los que también se benefició el proletariado y las clases medias. Teniendo en cuenta estas circunstancias no debería sorprender que al desencadenarse la que se llamó la Gran Guerra entonces parecía inconcebible numerarlas, no solo las mentes supuestamente más lúcidas capitulasen ante la euforia nacionalista, incluso los partidos socialdemócratas de los diversos países votaron en sus respectivos parlamentos los empréstitos destinados a financiar la guerra. Un conflicto en el que durante 4 años los obreros de una y otra nación se matarían entre sí en las trincheras. TV escribe. En toda guerra se matan entre sí los obreros, los pobres, mientras los ricos y políticos de los bandos en reyerta, negocian entre ellos, hasta se van a jugar golf. Porque la guerra para los reyes es como un simple juego, donde la miserable vida de los guerreros, soldados o mercenarios, es desechable. Desde que hay división territorial, las guerras se volvieron habituales. Y sin guerra, sin violencia, el ser humano no puede existir sobre la tierra. Luis Seguí escribe. Cediendo ante la presión patriótico-militarista, los líderes socialdemócratas apostaron contra sus propios intereses estratégicos, olvidando el axioma de Marx y Engels recogido en el Manifiesto, de que la lucha del proletariado es nacional en su forma,
pero internacional en su contenido. Que la influencia de la educación y del medio cultural son insuficientes para que las malas inclinaciones del hombre sean sustituidas por inclinaciones a hacer el bien, queda demostrado por el retorno de lo anímico primitivo, que Freud juzga como imperecedero y que hace aflorar las peores inclinaciones del hombre y concluye con la sentencia lapidaria: en realidad, no hay desarraigo alguno de la maldad. Se trata, inequívocamente, de un reconocimiento explícito del carácter ontológico del mal, en tanto el hombre escribe rara vez es íntegramente bueno o malo, casi siempre es bueno en esta relación, malo en aquella otra, o bueno bajo ciertas condiciones exteriores, y bajo otras, decididamente malo. En Freud es evidente la división subjetiva con la que debe cargar, y que sin duda le agobia. El acceso de patriotismo que según Peter Gay hizo presa de él al comienzo de la guerra, aún está presente en él en 1915, a tenor del contenido de Guerra y Muerte, algo que se advierte principalmente en el primero de los ensayos que conforman el texto. En el segundo, más reflexivo y menos apasionado, menos visceral, se diría hoy, donde Freud examina la relación de los hombres con la muerte, parece distanciarse relativamente de la guerra en curso para centrarse en el origen de las dos pasiones que operan en la dimensión del ser, y que encierran el enigma del mal, el odio y el amor, que a su vez condicionan la actitud de los hombres ante la muerte. Un año después, un Freud manifiestamente decepcionado por la marcha de los acontecimientos y consecuente con su propia teoría acerca del salvajismo primitivo que pervive en el hombre moderno, no atribuye la catástrofe bélica exclusivamente a las decisiones tomadas por un puñado de ambiciosos y farsantes inmorales, como él los califica, sino que extiende la responsabilidad a los millones de seguidores que han actuado como sus cómplices. ¿Quién puede, se pregunta, romper lanzas para sustentar la ausencia de maldad en la constitución anímica del hombre? Página 23.